Nos corresponde ahora estudiar el capítulo 16 del libro de Apocalipsis. En este capítulo se menciona acerca de las plagas o las 7 copas llenas de la ira de Adonai. Ya mencionamos la clase anterior de que Adonai sí tiene ira, pero sabemos que esa ira no se desprende de un corazón perverso, un corazón lleno de cólera, sino ya dijimos que esa ira que él tiene es porque él es justo, porque hay justicia en él. Uno de los atributos que hay en él es la justicia. Y porque es justo para con él pagar con tribulación a los que os atribularon, entonces se desata la ira de Adonai. La ira de Adonai se va acumulando en 7 copas. Al menos en esta porción bíblica nos lo presenta de esta manera. Se van acumulando en 7 copas. Como cuando alguien dice, ya me colmaste la paciencia, y entonces uno explota, ¿no? Uno se enoja. ¿Cuántos de ustedes no se han enojado alguna vez? Yo creo que todos en algún momento dado, aunque algunos somos más pacientes que otros, a lo mejor algunos son de mecha corta, ¿cierto? Tantito nada más les mueves algo y ¡pum!, explotan inmediatamente. Hay algunos que nos toca respirar un poquito de más tiempo hasta que a lo mejor ya llegamos a un límite donde ya descargamos como que nuestro enojo o evidenciamos nuestra molestia, ¿cierto? Pero en el caso de Elohim, Elohim respira muchísimo. Imagínense la paciencia de Elohim para con esta humanidad que le ha pagado mal, que le ha correspondido mal y que aún nosotros como su pueblo muchas veces no le correspondemos de la misma manera como Él nos trata, como Él nos cuida. Entonces imagínate cómo es que el Eterno está respirando. Les decía que la palabra ira en hebreo es afaim y que dijimos que tiene que ver con la nariz porque Él respira, tratando de controlar justamente el enojo. Y es paciente para con nosotros porque no quiere que los pecadores que mueran en pecado, sino que antes que procedan al arrepentimiento. Él es paciente, pero ya dijimos que aunque Él es paciente, aún así en sus atributos tiene que haber ira. ¿Por qué? Porque se desprende de su justicia. Llega un momento en que la ira tiene que evidenciarse, mostrarse. Y eso ha pasado desde el principio de la humanidad. Por ejemplo, cuando el Eterno creó la humanidad, el primer hombre le falló. ¿Qué hizo? En el momento, si fuese un Dios arrebatado, un Dios que inmediatamente se enciende por cualquier cosa, en ese momento hubiera acabado con Adán, Arishon, con el primer hombre. Lo hubiera matado en ese mismo instante, pero tuvo misericordia. Aunque él decretó y dijo, en ese día morirás, el día en el que comieras de ese fruto, ciertamente ese día morirás. Así estaba decretado, pero él le dio vuelta a esa expresión para decir, bueno, yo dije que ibas a morir en ese mismo día, pero no va a ser en el día tuyo, en el día humano, sino va a ser en el día divino. Y si para mí 1000 años es como un día o un día es como 1000 años, entonces morirás en mi día, dice Akadosh Baruj Hu, dándole o extendiéndole vida humana a Adán Arishon, extendiéndole sus años, ¿cierto? ¿Qué fue eso? Misericordia. Actuó con misericordia. Por supuesto que Adán tuvo que sufrir las consecuencias de su pecado, porque para todo pecado existe también una consecuencia. Y Adán tuvo que pagar las consecuencias de su pecado, pero aún en medio de eso, lo que vimos fue misericordia de Adonai, la misericordia del Eterno actuando en su vida, ¿cierto? Entonces, lo que notamos es de que el Eterno respira. Pero ¿qué pasó 10 generaciones después? 10 generaciones después, ¿a qué hombre nos encontramos 10 generaciones después de Adán Arishon? Nos encontramos con Noé, con Noah. ¿Qué pasó con la generación de Noah? Pereció en el diluvio. Exterminó el Eterno con todo, acabó con todos, pero salvó a Noé. Entonces quiere decir que su paciencia duró 10 generaciones. Estuvo respirando todo el tiempo, pero dice que la maldad iba de aumento en aumento, era de continuo el mal, hasta que al Eterno le pesó en su corazón y dijo, ya, basta, es momento de acabar con estas generaciones. Y entonces envió el diluvio. Entonces quiere decir que sí hay un momento de tope, un momento en el que se tiene que derramar la ira de Adonai. Se va llenando.
Alguna vez compartí una enseñanza, a ver si cuando se postee en YouTube les pondré la etiqueta en algún lado para que ustedes puedan revisar esa enseñanza en un momento dado, que titulé Antes de la Torá reinó la muerte. Creo que fue esa. Antes de la Torá reinó la muerte, o el reino de la muerte antes de la Torá. Algo así. Esa enseñanza les mencionaba justamente de cómo es que el nombre de Yud He Vav Hei nos habla de la misericordia, pero cada letra tiene un valor numérico, y cada valor numérico nos habla justamente de las generaciones en las que llegó al tope la ira de Adonai, la paciencia de Adonai, mejor dicho. Es decir, Yud tiene 10, ¿verdad? La letra Yud tiene un valor numérico de 10. Pues justamente fue 10 generaciones para que viniera el diluvio. Y luego la letra Hei tiene el valor de 5, ¿verdad? Y después de 5 generaciones, ¿qué pasó? 5 generaciones después de Noé, ¿qué pasó? ¿La Torre de Babel? La Torre de Babel, exactamente. El Eterno hizo un juicio nuevamente contra los que estaban uniéndose en contra de él, ¿cierto? Y así sucesivamente en cada letra, la letra Vav, 6 generaciones. ¿Qué pasó 6 generaciones después? Y que tuvo que emitir un juicio a Kadosh Baruj Hu. Hagan cuenta, no hay problema. Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra, exactamente. 6 generaciones después vino Sodoma y Gomorra. ¿Y qué es la letra Vav? La letra Vav tiene un valor numérico de 6. Ustedes cuentan las generaciones y se van a dar cuenta que cuando llegan justamente a Abraham y a Lot, han pasado ahora 6 generaciones después de que el Eterno confundió las lenguas e hizo un juicio a la tierra, a todas las naciones, y entonces las dispersó, las separó, ¿cierto? 6 generaciones después vino el castigo a Sodoma y Gomorra. ¿Se dan cuenta? Hay un límite, siempre hay un límite, y en este caso se demostró en la expresión Yud He Vav Hei, en el nombre Yud He Vav Hei. Y luego sigue nuevamente la letra Hei, 5 generaciones. ¿Qué pasó 5 generaciones después de Sodoma y Gomorra? La salida de Egipto. Exactamente, Egipto. El castigo a Egipto. 5 generaciones después, el Eterno tuvo que reprender a Egipto por la opresión. ¿Y qué vimos en Egipto? De alguna manera lo que vimos en Egipto fue la defensa de Akadosh Baruj Hu por su pueblo, defendiendo a su pueblo. El pueblo de Israel bajó a la tierra de Egipto, tuvo que habitar allí, pero después vino un hombre malvado, un rey faraón que ya no tenía ninguna conexión con Yosef, ¿cierto? El que le había encumbrado a Yosef estando en Egipto, ahora era un faraón completamente distinto y que los empezó a castigar, los empezó a oprimir, les empezó a imponer cargas pesadas. Y entonces como Akadosh Baruj Hu vio ese trato y el pueblo empezó a clamar y dice, y se acordó Adonai y escuchó el clamor de los israelitas. Y en ese momento decidió rescatar a su pueblo y castigó a Egipto con plagas. ¿Qué es lo que vemos allí en esa última letra, Yud He Vav Hei, 5 generaciones después? Vemos una defensa de Adonai para con su pueblo. Y esto es lo que va a suceder a continuación en el capítulo 16 de Apocalipsis. Una defensa de Akadosh Baruj Hu para con su pueblo. Ya hemos dicho que las 7 trompetas, que los 7 sellos, son 7 eventos que van entrelazados. Es decir, son 7 sellos, pero que junto a esos 7 sellos se van dando el sonido de los trompetazos, ¿ok? Y al mismo tiempo también intuyo que son las 7 copas llenas de la ira de Adonai. Muchos sugieren de que las 7 copas llenas de la ira de Adonai se desatan justamente en su venida. Sin embargo, yo logro ver, intuir por allí algunas expresiones y frases, puedo ver entre líneas. Y ahorita lo vamos a ir viendo cuando vayamos viendo el capítulo verso por verso. Puedo ver que todavía no es el advenimiento de Yeshua. En el primer, segunda copa, tercera copa, cuarta copa, todavía no es el advenimiento de Yeshua, porque son los ángeles simplemente los que están derramando las copas desde el cielo, para empezar. Otra, porque dice, y no se arrepintieron de sus obras. Una plaga y no se arrepintieron. Otra plaga y no se arrepienten. ¿Qué va pasando? Es decir, que en cada plaga el Eterno les está dando oportunidad de ¿qué? ¿Todavía de qué? De arrepentirse. Quiere decir que todavía hay gracia, un poco de gracia en medio de esa ira. ¿Sí me estoy dando a entender? Quiere decir que si hay alguien que se arrepiente en medio de esas copas, entonces pasa de este lado
Entonces quiere decir que todavía tiene chance en el advenimiento de Yeshua irse con él, ser arrebatado en el advenimiento de Yeshua. Porque si ya ocurrió el advenimiento, ya el recogimiento ya sucedió y después vienen las copas, entonces ya no habría ningún espacio al arrepentimiento. ¿Queda claro ese sentido, ese concepto que estoy proponiendo? Y por eso digo que aún las copas están entrelazadas entre los sellos y los trompetazos, y lo vamos a ver. ¿Por qué? Así que veamos verso por verso, capítulo 16 de Apocalipsis, después de esta introducción tan prolongada, pero vamos a estudiar con la ayuda del Eterno. Amén. Apocalipsis capítulo 16, verso 1. Oí una voz que decía desde el templo. Esta voz desde el templo es muy posible que sea la misma voz de Adonai, porque ¿quién está en el templo? ¿Quién habita en su santo templo? Él, ¿no? Él está en su santo templo. Dice que le dio una encomienda a 7 ángeles, ¿ok? Le da una encomienda a 7 ángeles. Entonces, ¿quiénes derraman las copas llenas de la ira de Dios? 7 ángeles, 7 mensajeros, 7 malachim. Pero que es la ira de Dios, es decir, que la ira de Dios se va acumulando en estas 7 copas, ¿sale? Que después se le proporcionan a estos ángeles. Y les dice, id y derramad sobre la tierra, mucha atención, todo esto sobre la tierra, sobre los moradores de la tierra, las 7 copas de la ira de Dios. Y aquí aparece el tema. Luego dice, fue el primero. Aquí, bueno, ahorita se me está ocurriendo, espero que, es decir, apenas se me fue como una chispa, ¿sale? Así como dijimos, Yud, He, Bab, Hei, son como si fueran copas, recipientes. La letra Yud es como un recipiente, ¿cierto? Pasaron 10 generaciones y entonces se derramó la ira de Dios. Pasaron 5 generaciones y se derramó la ira de Dios. Luego 6 y luego 5 para derramarse la ira de Dios. Aquí 7 copas. Me estoy dando a un poquito la idea de que ustedes saben que en el nombre de Yeshua, de hecho aquí está en el logotipo de Lumbrera en el Camino, ahí está el nombre de Yeshua, únicamente con la letra Ain, a la inversa, simplemente para hacer el efecto de la menorá. Ustedes ven aquí el nombre, ¿no? Yud, Shin, Bab, Ain, ¿no? Ahí está, son 7 luces. Entonces, quiero pensar que es algo así. Aquí hay algo más profundo, pero ahorita se me ocurrió, tendría que estudiarle más. Aquí hay algo más profundo, porque entonces quiere decir que cada brazo de cada letra puede ser un recipiente, así como Yud, He, Bab, Hei fue un recipiente al principio para derramar su ira, tal vez el nombre Yeshua, tal cual. Para el nombre Yeshua, ¿qué significa? Es muy fácil, a ver, la respuesta es facilísima. Salvación. Salvación. Exactamente. Salvación. Está facilísima. Entonces, para que surja salvación, para que se concrete la salvación, tiene que el Eterno hacer esta conclusión, ¿sale? Entonces, quiero pensar que cada brazo del nombre Yeshua, de la letra Yeshua, de las letras, es como un recipiente que va almacenando, es como si fuese una copa. Es decir, la Yud, la extensión de la Yud es una copa. Las 3 extensiones que tiene la letra Shin es una copa. La letra Bab es una copa. Y de hecho hay copas, ¿cierto? Ustedes cuando ven la menorá son copas, ¿cierto o no? Al final de la menorá que hay copas, ¿cierto? Donde sale la flama. Entonces allá hay algo. Ahorita simplemente se me vino. Entonces ya después lo vamos a confirmar más adelante en otras predicaciones o en otras enseñanzas. Pero ahorita básicamente eso fue lo que se me vino así como que. Entonces es así como las letras Yud, He, Bab, Hei sirvieron como recipientes para derramar la ira de Adonai. Yo creo que aquí el nombre de Yeshua, en sus extensiones de brazos en las letras, son los recipientes que contienen esas copas llenas de la ira de Adonai. Seguimos adelante. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Mucha atención, ¿sobre dónde la derramó? Sobre la tierra. Y vino una úlcera maligna y pestilente. Algunas versiones dice maligna y dañina. ¿Ok? Es decir, que está causando estragos en la misma persona que tiene esa llaga. Sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y adoraban a su imagen. Mucha atención, ¿sobre quiénes viene esta ira? Sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y adoraban a su imagen. Mucha gente llega a creer que nosotros no pasamos la gran tribulación porque hay textos donde nos dice, porque Dios no nos ha puesto para ira. Entonces, como dice allí que el Eterno no nos ha puesto a nosotros para ira, entonces concluyen rápidamente, nosotros no vamos a pasar la gran tribulación. ¡Alto! Sí la vamos a pasar.
Ojo, vamos a pasar la gran tribulación, pero la tribulación que causan los hombres. Pero hay otra tribulación que no causan los hombres, sino que es la tribulación que causa a Adonai. Esa tribulación que causa a Adonai no es para su Keilah, no es para su pueblo, no es para los que obedecen su palabra o obedecen sus mandamientos. Entonces no estamos puestos para su ira, es obvio. Por eso es que el texto que leíamos anteriormente dice, porque es justo pagar con tribulación a los que os atribularon. Entonces quiere decir que hay dos tribulaciones, una que causan los hombres a la Keilah y otra que causa Adonai a los que estuvieron atribulando a la Keilah. ¿Queda claro? Entonces, ¿cuál tribulación es la que la iglesia pasa? La que causan los hombres perversos y malvados, el antimesías, el falso profeta, etcétera, etcétera. ¿Cierto o no? Los que tienen el sello de la bestia, la marca de la bestia en sus frentes, obedecen a las doctrinas de la bestia. Ellos son los que están oprimiendo a la Keilah constantemente. Pues ahora el Eterno dice, a mi pueblo no me lo tocas, y cada vez que me lo tocas, yo también te toco. Porque dice, eso está escrito en Zacarías, ¿no? El que toca a Israel es como si toca la niña de mis ojos, dice Adonai. Entonces, porque estos hombres malvados estarán oprimiendo a la Keilah durante 3 años y medio con tanta furia, entonces dice Akadosh Baruj Hu, bueno, tú la tocas, yo te toco. Tú la atribulas, yo te atribulo. Lo que tú hagas para con mi Keilah, yo también te lo haré a ti. Entonces, la ira de Adonai no es para su Keilah, ¿sale? Es para los hombres malvados, para los que estuvieron obedeciendo a la bestia y se dejaron poner ese sello. Queda claro en ese sentido, ¿cierto? Nosotros no vamos a pasar la ira. A ver, retomo eso porque me acordé. El pueblo de Israel fue defendido por Adonai porque Faraón estaba hostigando a Israel constantemente. Y hacía esto y les ponía cargas pesadas. Entonces Akadosh Baruj Hu dice, tú lo estás haciendo así con mi pueblo, ahora yo te voy a enfrentar y voy a confrontar a tus dioses. Y empezó a agredir a cada uno de los dioses de Egipto, en cada una de las plagas, ¿cierto? Mientras las plagas estaban desatándose en Egipto, ¿qué pasaba con los israelitas? ¿Y los israelitas sufrían las plagas de Egipto? No, no sufrían las plagas de Egipto. Mientras en Egipto y en todas las plazas de Egipto habían ranas, en Gosén, la tierra de Gosén, donde estaba Israel, no había plaga. Y así en cada una de estas plagas. Quiere decir que las plagas no tocaron al pueblo de Israel. Así sucederá. Estas plagas que aparecen en el capítulo 16 o todas estas consecuencias o juicios que aparecen en el capítulo 16 de Apocalipsis, ten por seguro que si nosotros somos obedientes a la palabra del Eterno, ninguna de estas cosas nos va a llegar. ¿Sale? Ninguna de estas cosas vamos a ser protegidos en donde quiera que nosotros nos encontremos de la ira de Adonai. De la ira de Adonai. ¿Sale? Seguimos leyendo entonces. Un dato muy curioso que debemos ver aquí, dice que sobre la tierra, pero resulta un poco curioso que el daño fue a las personas, ¿cierto? Úlcera maligna y pestilencia. ¿Cómo así? O sea, la copa se derrama sobre la tierra, pero el daño le causa a las personas, le salen úlceras. Esto quiere decir, o me hace pensar a mí, ¿qué es lo que produce la tierra? Pues obviamente frutos, ¿no? De toda índole, de toda especie, los frutos de la tierra. Entonces quiere decir que si se daña la tierra, si se afecta a la tierra, quiere decir que también el fruto que da también sale malo. Y a lo mejor al comerlo, esto es lo que estoy intuyendo, que a lo mejor al comerlo entonces producen las úlceras o producen las llagas o las enfermedades o no sé, algún tipo de infección que va sobre la persona que se alimenta de estos frutos. Porque parece interesante que la copa se derrama sobre la tierra y las consecuencias inmediatas a esto las sufren las personas con úlceras. Ahora, vamos a ver verso 3. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar y éste se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar. El segundo ángel ahora derramó su copa sobre el mar. La primera fue sobre la tierra, esta fue sobre el mar. Y el mar se convirtió en sangre. Y obviamente cuando se habla de sangre se habla de muerte, ¿cierto? La sangre está asociada con la muerte. Y aquí es donde yo quiero que vean la comparación con las trompetas. ¿Por qué me doy cuenta que en efecto los sellos, las trompetas y las copas están entrelazadas?
Les voy a poner una imagen y les voy a adelantar de alguna manera todas las consecuencias o todas las plagas que hay en las copas llenas de la ira de Adonai. ¿Sale? Miren, de un lado tenemos las trompetas y de otro lado tenemos las copas. Estas son las grandes similitudes que hay entre las trompetas y las copas. No estoy diciendo que es el mismo evento, es decir, una trompeta hace un efecto y la copa hace otro efecto, pero que lo hace de forma similar. Por eso es que intuyo que van entrelazadas. Es decir, que suena el trompetazo y pasan días o meses, no lo sé, dependiendo de cómo esté el tiempo administrado entre ese periodo de tiempo. Pero me hace pensar que se suena una trompeta, surge el efecto del trompetazo y luego, más tarde, se empeora con las copas llenas de la ira de Dios. O sea, el efecto se empeora con la copa, pero sobre algo similar. Miren, ¿qué sucede en la primera trompeta? Dice que es lanzado granizo a la tierra, dañando la vegetación. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede en la copa? En la primera copa ya dijimos que la copa cae sobre la tierra, provocando úlceras malignas. Entonces, se dan cuenta que en efecto aquí se lanza sobre la tierra y daña la vegetación, y aquí la copa cae sobre la tierra y provoca úlceras. ¿Por qué será? Porque a lo mejor al comer esta vegetación dañada, pues obviamente sucede las enfermedades. Esto parece ser así, ¿no? Hay una grande similitud. Luego dice la trompeta número 2, el mar se vuelve en sangre. Copas, el mar se vuelve en sangre. ¿Sí o no? Es exactamente igual. El mar se convirtió en sangre. Aquí el efecto es una tercera parte, pero a la hora de empeorarse, todo ser vivo se muere. Trompeta número 3, las aguas de los ríos se vuelven amargas. Y en la copa, vamos a darnos cuenta ahorita más adelante, que las aguas de los ríos se contaminan con sangre. Si ya estaban amargas, ahora contaminadas con sangre. Trompeta número 4, el sol disminuye su luz. Una tercera parte, el sol disminuye su luz. En las copas, el sol quema a la gente. Ahí está como que ahí asociado, ¿no? El sol. ¿Por qué quemará a la gente? Ahorita lo vamos a leer. Trompeta número 5. Hay una plaga de langostas que causan aflicción y dolor. En la quinta copa sucede que hay una plaga de tinieblas que causa aflicción y dolor. Tinieblas, algo oscuro. Ahora, cuando hay langostas, ¿cómo se pone el ambiente? Totalmente oscuro, ¿cierto? Ángeles salen del río Éufrates en la sexta trompeta. Ángeles son desatados en el río Éufrates. ¿Qué pasa en la sexta copa? Se seca el río Éufrates. ¿Se dan cuenta? Está conectado. Entonces quiere decir que hay como una secuencia inmediata de los efectos de la trompeta con los resultados de las copas llenas de la ira de Adonai. En la séptima trompeta, ahí inmediatamente está a todas luces que es el mismo evento. En la séptima trompeta y en la séptima copa, a todas luces, se nos muestra que es el mismo evento. El fin de la era. El fin del Olam Hasé, el mundo presente, para darle lugar al Olam Abba, al mundo por venir. Dice que hay grandes voces, relámpagos, truenos y un gran terremoto. Y en las copas, grandes voces, relámpagos, trueno y un gran terremoto. O sea, no cambia, incluso hasta hay granizo y aquí también. O sea, no cambia para nada los efectos o las cosas que suceden en una y la otra. Entonces, esto me hace pensar a mí que justamente está entrelazadas en el Cronos. En el Cronos están entrelazadas, ¿sale? No están separadas, como que los trompetazos sucedieron aquí en una etapa del tiempo y después pasó el tiempo, terminaron las trompetas y entonces sucedieron las copas. Me parece a mí que están entrelazadas por esta grande similitud que podemos encontrar entre las trompetas y las copas, ¿sale? Seguimos leyendo entonces el verso 4. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y el que eras. Él es justo. ¿Se dan cuenta? Se está haciendo notar la justicia de Adonai en medio de este juicio. ¿Por qué has juzgado estas cosas? Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues se lo merecen. ¿Se dan cuenta por qué se desata la ira de Adonai? Porque se lo merece la gente. ¿Por qué se lo merecen?
porque ellos también derramaron sangre de los santos. Es decir, ellos están en una persecución, ellos están atribulando a la iglesia y causando mártires, porque es lo que hace la bestia, ¿cierto? Perseguir a la Keilah, atribular a la Keilah, matar a los santos. Aquí están, han hecho derramar la sangre de los santos y también de los profetas, es decir, de los que predican la palabra del Eterno. Por lo tanto, también tú les harás beber la sangre. Esto tiene una concordia con lo que dice Levítico 24, 17 al 20. Lo que el mundo conoce como la ley del talión. Pero esta es la ley de Adonai. Esta es la ley de Adonai. Asimismo, el hombre que hiere de muerte a cualquier persona, que sufra la muerte. ¿Qué es esto? Vida por vida. Por cuanto ellos provocaron la muerte de los santos, de los Kedoshim, entonces ahora es conveniente que también ellos paguen con su vida. Es justo. ¿Es injusto? No. ¿Por qué es aterrador todo esto? Es justo. Hay justicia. Así como cuando nosotros demandamos justicia en nuestros países, cuando vemos algo que nos indigna. Y si alguien mata a una persona inocente, de igual manera, ¿qué es lo que queremos? Que haya justicia. Y la gente pide justicia a los gobiernos. Pues vendrá la justicia de Adonai. Y esa justicia no se compara a la justicia de los gobiernos. Así que aquí hay vida por vida, ¿ok? El que hiere a algún animal ha de restituirlo, animal por animal, vida por vida, rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho al otro, tal le será también a él. Ahí está, vida por vida. Es justo. Tú lo hiciste. El Eterno estuvo respirando por mucho tiempo. El Eterno estuvo siendo paciente para contigo. El Eterno estuvo esperando que te arrepintieras. ¿No te arrepentiste? Entonces es justo que tengas un pago por tus actos. Y esto es lo que vemos justamente en Apocalipsis, ¿cierto? Verso 7. También oía a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Se escuchó a otro ángel expresar esto. Cuando nosotros estemos pasando por este tipo de injusticias, momentos de tribulación, momentos de sofocación, momentos en los que vamos a ser oprimidos, hostigados por nuestra emuná, ¿saben lo que vamos a nosotros a hacer en nuestras tefilot, en nuestras oraciones? Vamos a decir: Adonai, haz justicia, ten compasión de tu pueblo, ayúdanos, libértanos, guárdanos. Esta es la oración constante del pueblo de Israel. Ahora yo pregunto, ¿el Eterno hará caso omiso a nuestras oraciones? ¿O si escucha a sus hijos clamar por justicia, no lo hará? Pues justamente todas estas oraciones fueron hechas por el rey David y dice: derrama sobre ellos tu ira y el furor de tu enojo los alcance. ¿Qué está pidiendo David? Justicia. Ese es el salmo completo. Salmo de David, un grito de angustia. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta mi alma. Está pidiendo, está hablando en medio del dolor, en medio del dolor, en medio del dolor. Todo está en medio del dolor. Pues resulta que entonces por eso es que dice, en el verso 24 propiamente, derrama tu ira y el furor de tu enojo los alcance. En medio del dolor, en medio del sufrimiento, David está padeciendo y entonces lo que él pide es justicia. Entonces lo que vemos que cuando la ira de Dios se derrama es porque escuchó la oración de uno de sus santos. Jeremías capítulo 10 verso 25. También hay una expresión de Jeremías, ¿no? Jeremías se le conoce como el profeta llorón, ¿cierto? ¿Lo sabían? Jeremías es el profeta que llora, que clama, que gime. ¿Por qué llora? Porque Israel está sufriendo, porque hay devastación a su alrededor. Por eso es que Jeremías llora. Y en ese clamor dice: derrama tu enojo sobre los pueblos que no te conocen y sobre las naciones que no invocan tu nombre, porque se comieron a Jacob. A ver, ¿qué significa comerse a Jacob? Es decir, lo persiguieron. Es decir, lo están acechando, lo están atribulando. ¿Jacob quién es? Israel. Lo devoraron, le han consumido y le han asolado su morada. Esto es tribulación. Díganme ustedes si no esto es tribulación. Pues ahora se está pidiendo justicia. Así como ellos nos atribulan, ahora tú derrama tu enojo sobre ellos, sobre los que no te están conociendo. Y justamente el Eterno lo promete. Escucha su ruego y promete lo siguiente. Sofonías 3:8.
Por tanto, espérenme, dice Adonai. O sea, David dice, Adonai, derrama tu ira. Jeremías dice, derrama tu enojo. Porque estamos sufriendo, porque están acechando a tu pueblo Israel. Ayúdanos, Adonai. Derrama tu ira. Y pareciera que, oh, qué oración, ¿no? Pidiendo que derrame su ira. ¿Y qué contesta Adonai? Adonai dice, espérenme. O sea, sí, pero espérenme. ¿Pero por qué dice espérenme? Porque Él es paciente, ya dijimos, porque Él respira, porque Él no es un Dios arrebatado. Ah, sí, entonces ahora inmediatamente. No. ¿Qué le dijeron los Boanerges a Yeshua? Los hijos de Zebedeo, ¿se acuerdan? Le dijeron a Yeshua, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo y que un rayo los parta? Dijo, no, tranquilos. No, o sea, espérense, todavía no es la ira, todavía el momento de que la ira se derrame no es momento. O sea, el Eterno sí, en él hay ira y en el momento sí los pueda castigar, claro que sí, pero espérense, lo que está diciendo Yeshua, no, espérense, vamos a darles tiempo para que, ¿qué? Para que se arrepientan, para que reflexionen, para que recapaciten. Entonces esta es la contestación de Adonai a las oraciones de todos sus hijos cuando dicen, Adonai, estamos sufriendo, derrama tu ira. Entonces dice Adonai, por tanto, espérenme, dice Adonai, hasta el día que me levante para juzgarlos. O sea, sí me voy a levantar. El momento en que me colmen la paciencia, va a llegar un momento en que la paciencia me la van a colmar y entonces me voy a levantar. Espérenme, pero sí les voy a contestar, ¿eh? O sea, sus oraciones no van a quedar o sus peticiones no van a quedar sin escucharse, sin atenderse. No es de que yo no esté haciendo caso. Yo no hago caso omiso a sus oraciones. Yo pongo y presto atención a lo que ustedes están padeciendo. Porque mi determinación es reunir las naciones. Es decir, Él las va a reunir. Y ahorita vamos a ver dónde las va a reunir. Hay un lugar específico donde las va a reunir. Dónde las va a traer para pelear en contra de ellas. Dice, va a juntar a los reinos para derramar sobre ellos mi enojo. Dice, los voy a juntar para derramar. O sea, sí les va a hacer caso. ¿Se dan cuenta? El Eterno sí responde a las plegarias. Todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo, será consumido toda la tierra. ¿Qué va a pasar con toda la tierra? La tierra toda será consumida. ¿Por qué? Por su ira. Claro que Adonai tiene su ira. Versículo 8 ahora. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar sobre los hombres con fuego. Ahí está el momento en el que el sol ahora aumenta su calor y quema a la gente. Algunos han dicho que aquí el sol se convierte en una supernova. Hay un efecto en los astros que cuando se convierten en supernova o pasan el proceso de la supernova, explotan, es decir, la explosión. Pero ¿qué sucede con una explosión? Es decir, que el efecto de supernova es cuando una estrella va a morir. Explota, sale un resplandor grandísimo de luz y después se apaga. Entonces tiene mucho sentido con lo de la trompeta, ¿cierto? Porque en la cuarta trompeta dijimos que el sol disminuye su luz. Y aquí dice que aumenta su calor. Entonces pareciera algo contradictorio. Por fin, ¿disminuye su luz o aumenta su calor? Sin embargo, es algo muy congruente cuando entendemos el efecto de supernova. Es decir, hay una explosión y el momento de la explosión aumenta su luz, por lo tanto su calor, y después se va apagando. ¿Ok? Ese es el efecto. Cuando se reduce su luz, quedará a una tercera parte, ¿cierto? Eso es lo que dice en Apocalipsis capítulo 8. ¿Sale? Que cuando el sol disminuirá su luz, si es literalmente, sería bajo este efecto, ¿sale? Y los hombres se quemaron con el gran calor. Parece ser que sí es literal, ¿no? Porque se quemaron con el gran calor. Y blasfemaron el nombre de Elohim. ¿Por qué blasfeman? Es decir, se rebelan todavía en contra de Adonai a pesar del dolor y el sufrimiento que les está causando y saben perfectamente por qué les está pasando y aún así blasfemaron contra Elohim. Le echan la culpa a Dios y no se arrepintieron para darle gloria. Qué triste, ¿no? Lo que ya habíamos dicho, les pasa algo y no se arrepienten de sus obras. ¿Qué necesita pasarnos para que nos arrepintamos? Si hoy tú me estás escuchando y todavía no te has arrepentido, la pregunta es, ¿qué necesita pasarte para que te arrepientas? Aquí vemos que hay gente que les pasa de todo, o sea, les está quemando el sol, les sale una úlcera, empiezan a beber aguas amargas, aguas contaminadas y aún así no se arrepienten. O sea, ¿qué necesita pasarles entonces? Qué triste.
Versículo 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de las tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Nuevamente, blasfemaron contra Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras. Aquí vemos que el efecto de las úlceras todavía no se termina. Aquel efecto de la primera plaga aquí todavía no se termina. Ya van en la quinta plaga y todavía siguen con sus úlceras. Les vino una enfermedad crónica y aún así, con su enfermedad crónica no se arrepienten. Hay gente que están desahuciados y aún así no se arrepienten. El médico ya los desahució y aún así siguen igual, ¿eh? Y hay gente con enfermedades crónicas y saben que esa enfermedad es crónica y le va a deteriorar su cuerpo y lo va a matar posiblemente, si es que no se cuida, y aún así se comporta de una mala manera ante el Eterno. Y no se arrepintieron de sus obras. Esto me recuerda justamente a lo que sucedió con Faraón. Con Faraón, ¿qué pasó con Faraón cuando le estaban llegando las plagas? No se arrepentía. Parecía que se arrepentía. Y le decía a Moisés, quita esta plaga, ¿no? Y entonces él quería simplemente quitar los efectos de su desobediencia, pero no quería obedecer a Dios. Y así hay mucha gente. Quiere únicamente quitarse los efectos de su pecado y de su maldad, las enfermedades, los daños, los estragos que ha hecho el pecado en su vida. Quiere quitárselos, pero no quiere quitarse el pecado. Pero no quiere dejar de pecar. Hay mucha gente que vive así. Quiere quitarse el cáncer de los pulmones, pero no quiere dejar de fumar. Quiere que sus riñones y su hígado estén completamente sanos, pero no quieren dejar de beber. Y así muchas cosas. ¿Cómo así? Y es lo que había pasado con Faraón. Y Faraón, dice la escritura, que las 5 primeras plagas, dice que Faraón endureció su corazón. Si leemos el texto bíblico de Shemot, dice que las 5 primeras plagas, Faraón no se arrepintió porque endureció su corazón. Pero las 5 plagas postreras, no se arrepintió, ¿sabes por qué? Porque el Eterno endureció su corazón. Y ya lo habíamos explicado antes. El Eterno bloqueó su libre albedrío. El Eterno bloqueó su libre albedrío. Le había dado la oportunidad de arrepentirse, pero como no se arrepintió, dice, ¿no te arrepentiste? ¿De esa manera quieres vivir? Pues a eso te entrego. Como dice Romanos capítulo 1. Por cuanto no agradecieron a Dios, sino que se volcaron a las imágenes y a la idolatría y se mudaron su naturaleza y empezaron a hacer cosas nefandas, hombres con hombres, mujeres con mujeres, haciendo cosas contra naturaleza. Por toda esa perversión, dice, entonces el Eterno los entrega a una mente depravada. Les entrega, los entrega. ¿Qué quiere decir los entrega? A eso te entrego. ¿Así quieres vivir? Pues así te entrego. ¿A esa naturaleza te quieres acondicionar? Pues entonces cambio tu naturaleza. Y a eso te entrego. Esa es tu naturaleza, así quieres vivir, a eso te entrego. Y eso fue lo que le hizo a Faraón. ¿No te quieres arrepentir? ¿Quieres ser obstinado? ¿Quieres ser duro? ¿Quieres ser necio? Pues a eso te entrego, a tu necedad. Y cada vez que venga una plaga, ahora yo voy a ser el que endurezca tu corazón. Pareciera que aquí está sucediendo algo muy similar. Pareciera que, en cierto modo, su libre albedrío se les bloquea. Verso 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado para el camino de los reyes del oriente. Verso 13. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a maneras de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra, a todo el mundo, para reunirnos a la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Y aquí aparece la batalla del Armagedón. Esa es la gran batalla de el Dios Todopoderoso. Y dice que estos 3 espíritus de ranas inmundos son espíritus que convencen a la gente. ¿De dónde sale? De la boca. Cuando dice que sale de la boca es porque hablan con convencimiento, hablan con poder, hablan con una estrategia, hablan con elocuencia para convencer a la gente, pero en realidad son demonios. ¿Y de dónde sale? Del falso profeta. ¿Ok? Dice que reúne a los reyes de la tierra para pelear en contra de Adonai, y aquí se cumple el salmo que constantemente hemos estado leyendo, que es el salmo número 2. El salmo 2 dice, ¿por qué se amotinan las gentes, las naciones? Y los pueblos piensan cosas vanas.
Se levantarán los reyes de la tierra. Aquí están los reyes de la tierra que son convencidos por el falso profeta, que de su boca salen espíritus engañadores. ¿Sale? Y príncipes consultarán unidos, las naciones unidas, contra Yud-Ke-Bab-Kei y contra su ungido, es decir, contra Mashiach, ¿cierto? Diciendo, rompamos sus ligaduras, es decir, todo nexo, todo vínculo, toda religión, toda conexión con Adonai, no queremos saber nada de sus ligaduras. ¿Cuáles son sus ligaduras? Su Torah. Y echemos de nosotros sus cuerdas, es decir, no queremos que Él nos gobierne o que Él nos conduzca. El que mora en los cielos se reirá de ellos, se burlará. Eso es lo que va a hacer Akadosh Baruj Hu. Luego hablará a ellos en su furor, es decir, en su ira, y los turbará con su ira. Justamente aquí está el cumplimiento en Apocalipsis capítulo 16, verso 14. Los reyes de la tierra se reúnen para pelearlos, para reunirlos a la gran batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Verso 15. Aquí yo vengo como ladrón. Se abre un paréntesis. Yeshua habla y dice, he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Esta expresión de como ladrón a muchos les hace pensar de que Yeshua viene en secreto y por eso se sacó la doctrina del rapto secreto, porque dice, haz que viene como ladrón, ¿no? Así como que de manera sorpresiva sin que te des cuenta. Normalmente así hace un ladrón por la noche cuando quiere asaltar una casa, no lo sé, o alguien en la calle, es normalmente lo que hace. Busca la oscuridad y te sorprende, ¿cierto? No lo esperas, nadie está esperando que lo asalten, nadie tiene cita con los ladrones, ¿cierto? Entonces es algo sorpresivo e inesperado. Y entonces, como dice Yeshua, he aquí vengo como ladrón, entonces mucha gente piensa que sucederá como un rapto secreto. Pero aquí justamente está diciendo, vela. ¿En qué contexto lo está diciendo? Para aquellas personas malvadas, para los que se reúnen en pelear en contra de Adonai, para los que están blasfemando su nombre. O sea, está en el contexto de toda la gente perversa. He aquí yo vengo como ladrón. No le está diciendo a su Keilah. A su Keilah le dice, velad y orar. Es decir, mantente despierto para que el ladrón no te sorprenda, ¿cierto? No, para que ese día no venga como una sorpresa. De hecho, es lo que dice Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del versículo 1 al 11, se vuelve a repetir esta idea y vean. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tiene necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Okay? El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina, como los dolores de una mujer encinta, y no escaparán. Aquí se está dirigiendo a gente perversa, ¿sí o no? La gente que busca paz y seguridad a su manera, no a la manera de Elohim. Porque cuando lo hagan, entonces vendrá destrucción sobre ellos. Verso 4 justamente hace la separación. Mas vosotros, hermanos, este más también puedes traducirlo como pero o sin embargo. Sin embargo, ustedes, hermanos, no estáis en tinieblas, es decir, la Keilah no está en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Es decir, que a nosotros Yeshua no tendrá que venir como ladrón. Así que nosotros no podemos decir, Yeshua vendrá como ladrón en un rapto. No, claro que no. Porque para nosotros no vendrá como ladrón, porque estaremos preparados. De hecho, lo he dicho antes, se nos va a avisar con tiempo. Poco antes se nos va a avisar de que ahí viene el amado. Eso fue lo que sucedió con las vírgenes. A las 10 vírgenes las despertaron y les dijeron, ahí viene el amado. Y solamente 5 prudentes, como eran prudentes, tuvieron aceite de reserva. Y entonces fueron al encuentro con su amado. ¿Pero qué pasó? Les avisaron. Ahí viene el amado. Pero ¿quiénes van a ser las que tengan luz? Dice, nosotros no estamos en tinieblas. ¿Por qué tenemos luz? Porque tenemos aceite de reserva. Dice, porque vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y veamos sobrios. Lo mismo que dice Apocalipsis, no te duermas.
Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de toda la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira. Esta es la expresión crucial, porque no nos ha puesto Dios para ira. Y por eso mucha gente piensa, nosotros no pasamos la gran tribulación. No, si pasas la gran tribulación de los hombres perversos, pero no pasas la ira de Dios. Claro que no. Las plagas llenas de la ira de Dios, no, porque nosotros andamos en luz. Nosotros estamos ¿para qué? Para alcanzar salvación por medio de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, después de que pasen las plagas. Lo que les decía, estamos para salvación en el nombre de Yeshua. Pero después de que pase esta copa, y luego 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 esta, y al final esta, entonces ya que sean pasadas estas, entonces a nosotros se nos va a dar la Keulah, la redención final. Estamos para salvación, porque nuestra lámpara está encendida. Amén. Seguimos haciendo como esa relación, ¿cierto? Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Anímense. ¿Qué nos corresponde hacer a nosotros? Por ejemplo, mi tarea, hermano, como tu hermano, es animarte. Como hermanos estamos para animarnos. Para eso estamos. ¿Sale? Unos a otros. Animarnos unos a otros. Dice más. Y los reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Se ha transliterado como Armagedón, pero en realidad, bueno, en hebreo es Ar Megido. ¿Qué quiere decir? Har Megido quiere decir la montaña o el valle de Megido. Har normalmente tiene que ver con monte, ¿sale? Pero curiosamente, en realidad, en ese monte no hay cerros, sino es todo un valle completo. Y que este valle, hermanos, ha servido justamente para que se realicen muchas batallas allí. Pero antes de profundizar en el Har Megido, quiero concluir el capítulo 16 de Apocalipsis. Lo quiero concluir, voy a finalizar con Har Megido, ¿sale? Verso 17. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Está comparado con la misma expresión que Yeshua dijo en la cruz cuando terminó su obra de redención. En su primer advenimiento, Él pagó el precio por el pecado al derramar su sangre y dijo, consumado es, ¿cierto? ¿Cómo se dice en hebreo consumado es? O la expresión que posiblemente Yeshua dijo. Gomer. Pero exactamente, ahí mi hermana Zulma ya contestó. Utilizó la palabra, la raíz Gomer. Gomer es la mujer, la esposa de Oseas, ¿cierto? Gomer significa terminado. En hebreo sería Ani Gamarti. Ani Gamarti, ahí está la raíz Gomer, ¿lo notan? Ani Gamarti quiere decir he terminado, consumado está, hecho está. Aquí vuelve a aparecer Ani Gamarti, hecho está. Ya, lo concluí, lo terminé. Esta voz es de Adonai diciendo Ani Gamarti, haciendo referencia a esa misma voz que dijo Yeshua, Ani Gamarti, es decir, consumado está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor en la tierra y un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde el que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Elohim para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Es decir, se acordó de Babilonia. Y aquí ya es el momento en el que Yeshua viene y dice que él matará con el resplandor de su venida aquel inicuo, cuyo advenimiento es operación de Satanás, ¿cierto? Él matará con el resplandor de su venida. ¿Qué quiere decir el resplandor de su venida? Es decir, con toda su gloria. ¿Y qué es toda su gloria? Todo su ejército. Es decir, para hacer frente justamente en la batalla del Armagedón. ¿Te das cuenta entonces que el Armagedón se prepara en la sexta copa? El Armagedón se empieza a preparar en la sexta copa. El falso profeta empieza a reunir a los reyes de la tierra en la sexta copa para pelear en contra de Adonai en el Armagedón. Entonces quiere decir que todavía el advenimiento de Yeshua no está aquí en la primera copa, ¿cierto? Vuelvo a recalcar, parece que está entrelazado con las trompetas, ¿verdad?
Y es justamente en la sexta trompeta cuando está pasando todo esto. Y ahora sí, en la séptima trompeta, o bien, ya se hizo la séptima trompeta, ¿y qué sucede en la séptima trompeta? El arrebatamiento, ¿cierto? Ahora sí, sus escogidos salen al encuentro de Yeshua, entonces recibimos al Adón en el aire, ¿ok? Y justamente esta plaga, ¿dónde se derrama? En el aire. Fíjense, la plaga se derrama en el aire, donde aparece Yeshua. Por eso es que esta plaga se derrama en el aire, porque ahí aparece Yeshua, en el aire, y ahí le recibimos en el aire, ¿cierto o no? Pues entonces, ahí sucede un gran terremoto tan grande que no ha habido nunca antes. Y toda la ciudad se fue removida, la grande ciudad se entiende que es Babilonia, ¿sale? Que también en Apocalipsis le llamó Sodoma y Egipto. Normalmente son títulos para mencionar ciudades de pecado. Y luego dice, y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Este talento pesa casi 40 kilos. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue en grande manera. Pero se dan cuenta que aquí ya no aparece en la séptima plaga la expresión y no se arrepintieron. Y no se arrepintieron, como en las otras partes sí aparece. Aquí. Y no se arrepintieron. Y no se arrepintieron, ¿verdad? Aquí simplemente dice que blasfemaron por la plaga que les estaba cayendo, porque la plaga del granizo era tan grande. Pero ¿lo notan? Aquí no aparece y no se arrepintieron de sus obras. ¿Qué significa? Que se acabó el tiempo del arrepentimiento. Aquí ya no hay espacio, lugar para que alguien se arrepienta. Tal vez algunos van a querer pedirle perdón a Yeshua. Ya no hay tiempo. Ya apareció. Ya viene a juzgar. Ya no hay momento ni espacio para el arrepentimiento. Digamos que ahí el tiempo de la gracia concluye. El tiempo en el que se nos da la oportunidad de arrepentirnos, ahí, hasta ahí es el límite. Las 7 copas concluyeron hasta allí. No te arrepentiste ni en los sellos, ni en los trompetazos, ni en las copas. Ya no te arrepentiste. Te dio 21 eventos para arrepentirte. Te dio mucha vida. Te dio muchos días. Te dio muchos años para que procedieras al arrepentimiento y no quisiste. Allí ya no hay oportunidad para el arrepentimiento. Ahora, les decía, cuando Él viene es para hacer la guerra del Armagedón. Y ahora sí, quiero profundizar un poquito en eso para concluir. Armagedón, les decía que es Ar-Megiddo, el valle de Megiddo. ¿Dónde se encuentra Ar-Megiddo? En la clase pasada les decía que Ar-Megiddo se encontraba abajito de Nazaret, todo lo que es la región de Galilea, abajito, ¿cierto? Pues todo ese valle se conoce como el valle de Jezreel. Cuando sabemos que el Armagedón es en el valle de Jezreel, aquí sucede algo impresionante, porque se cumple una profecía donde tú y yo estamos involucrados, en el valle de Jezreel. ¿Qué profecía hay? Donde se dice que ahí en ese mismo valle, el Eterno dirá, aquí está mi pueblo. Aquella gente que yo me había deslindado de ellos, pero ahora los atraje aquí para decirles, ustedes son mi pueblo. ¿Se acuerdan? En Oseas. En Oseas, exactamente. Es en Oseas. En Oseas, exactamente. En Oseas está la profecía y lo quiero que lo veamos. Oseas, capítulo 1. Palabra que Adonai dirigió a Oseas. Oseas en hebreo es Oshía, ¿cierto? Y tiene la misma raíz de Yeshua. Hijo de Beeri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Comienzo de la palabra que Adonai habló por medio de Oseas. Dijo Adonai a Oseas, ve, toma por mujer a una prostituta, y ten hijos de prostitución con ella, porque la tierra se prostituye apartándose de Adonai. Ya hemos hablado acerca de esto. Es un juicio para Israel. La vida de Oseas viene a reflejar la vida del pueblo de Israel, propiamente las 10 tribus del norte.
Fue pues y tomó a Gomer. Aquí está la expresión Gomer que decía nuestra hermana Zulma. Ani Gamarti, ¿verdad? Gomer, ahí está la expresión Gomer. O sea que cuando el Eterno concluye su obra es porque se está acordando de Gomer. Y Gomer a quien representa a Israel, las 10 tribus del norte. La cual concibió y le dio a luz un hijo. Entonces Adonai le dijo, ponle por nombre Jezreel. Y aquí está el nombre Jezreel. Porque dentro de poco castigaré a la casa de Jehú. Jehú era el rey de las 10 tribus del norte en ese momento, a causa de la sangre derramada en Jezreel. ¿Sale? Y haré cesar el reinado de la casa de Israel. Aquel día quebraré el arco de Israel en el valle de Jezreel. Nuevamente, entiéndase Jezreel como el valle de Megiddo, Armagedón. ¿Sale? Concibió entonces Gomer otra vez y dio a luz una hija, y Dios dijo a Oseas, ponle por nombre Lo-Ruhamá, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, ni los perdonaré. Aquí está un juicio a la casa de Israel. Lo-Ruhamá quiere decir, no quiero saber nada de ustedes, no me compadezco, pero de la casa de Judá tendré misericordia, los salvaré por Yud-Heh-Vav-Heh, su Dios. No los salvaré con arco, ni con espada, ni con guerra, ni con caballos, ni con jinetes. Después de haber destetado a Lo-Ruhamá, Gomer concibió y dio a luz un hijo más. Y le llamó Lo-Ami. ¿Qué quiere decir Lo-Ami? Porque vosotros no sois mi pueblo. Lo-Ami quiere decir no son mi pueblo, ni yo vuestro Dios. En este momento, el Eterno se deslinda de la casa de Israel. Sin embargo, este versículo 10 es algo importante. Pues con todo esto, el número de los hijos de Israel será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois mi pueblo, se les va a decir, sois hijos del Dios viviente. Entonces se congregarán los hijos de Judá, la casa de Judá, y de Israel, la casa de Israel, y nombrarán un solo jefe y se levantará de la tierra, porque grande será el día de Jezreel. Grande será el día de Jezreel. Es decir, el día del Armagedón. Cuando él acabe con los ejércitos de los reyes de la tierra que se levanten en contra de él, en ese momento estaremos congregados las dos casas de Israel. La unión de los dos hijos. El momento en el que el padre reconcilia a los dos hijos, al hijo pródigo con el hijo mayor que se quedó en casa. Y ahí está regresando el hijo pródigo, el hijo que malgastó la herencia, la casa de Israel. Aquel que se le dijo, ya no eres mi pueblo. Es decir, ya no era mi hijo, estaba muerto, pero ya que regresó, ha resucitado, ha vuelto, vuelve a entrar al seno familiar, vuelve a entrar a mi casa y entonces trata de reconciliar al hijo mayor y al hijo menor. Y ahí están las dos casas después del Armagedón. O sea que ahorita todos los esfuerzos que hagamos por estar unidos, tal vez no lo consigamos. Eso es una tarea que a Kadosh Baruj Hu le va a corresponder hacer en el momento que él regrese y acabe con todos sus enemigos, después del Armagedón. Los de la casa de Judá y de los de la casa de Israel juntos, ahí unidos, y entonces se nos va a reconciliar. ¿Sale? Por eso es que con toda libertad dice en la séptima copa, Gamarti. Ani Gamarti. Terminado está. Y dice Gamarti haciendo referencia al nombre de Gomer. Y Gomer es Israel. Nuevamente tengo a Israel. Todo esto lo hice por Israel. Esparcí la semilla, esparcí una siembra. Israel es lo que significa, esparcí la semilla y ahora los reuní a toda esa semilla que había esparcido, ahora estoy cosechando. Por eso es que la séptima copa tiene que ver con la séptima trompeta. Porque en la séptima trompeta se hace la siega final, la cosecha final, la que vimos en el capítulo anterior, ¿cierto? Si siembras, es porque esperas la cosecha. Pues Dios sembró a Israel entre todas las naciones. Se olvidó de ellos. Los voy a sembrar. Pero él tenía un propósito de sembrarlos por toda la tierra. Estaba esperando una cosecha mayúscula, grande, enorme, multitud de naciones, de lenguas, de pueblos, de linajes de la tierra. Que ahora, cuando están reunidos allí, les dice, ustedes son mi pueblo. Ustedes que no eran pueblo, ahora ustedes son mi pueblo. Unidos, no diciendo son mis pueblos. Nótense que no dice ustedes son mis pueblos,
son mi pueblo, hablando de uno solo. Así que ya no seremos más casa de Israel y casa de Judá. Seremos el Israel completo, el Israel de Elohim. Baruch Hashem. Así que yo te invito a darle gracias al Eterno por esta bendición, de que tú y yo no estamos puestos para ira, sino para salvación, para redención. Nosotros no vamos a experimentar la ira de esas copas, sino la redención de este nombre, salvación, de Yeshua HaMashiach. Así que te invito a orar en el nombre de Yeshua. Adonai, te damos gracias por esta bendición de escuchar tu palabra y saber que nosotros no fuimos puestos para ira. Nosotros fuimos puestos para salvación. Y que a nosotros tu venida no nos va a sorprender como si tú fueras un ladrón. Tú no vienes a robar nada, sino simplemente vienes a sorprender a aquellos que no te esperaban, aquellos que no te buscan, aquellos que no te conocen. A ellos tú los vas a sorprender como ladrón. Pero a nosotros, que andamos en luz, te esperamos. Y queremos esperarte con nuestras vestiduras ataviadas, sin mancha, sin arruga. Permite que así sea, Adonai. Y que si en algún momento dado nos ensuciamos por algún error, alguna falta, algún pecado, que seamos humildes en reconocer nuestras faltas. Ayúdanos a procurar el perdón siempre. Como hoy escuchamos, en medio de cada recipiente que se derrama sobre esta tierra hay oportunidad para arrepentirse. Nosotros no queremos ser como esa gente que cuando pasan las plagas, que cuando pasan los juicios, la gente no se arrepiente, sigue en su misma condición de pecado. Pero nosotros no solamente queremos deshacernos de las consecuencias del pecado, sino queremos deshacernos del pecado mismo. Así que hoy en esta hora, Adonai, te pedimos perdón. Perdona los pecados de tu pueblo Israel, perdona mis pecados, perdona los pecados de mis hermanos que están aquí conectados en esta hora. Perdónanos, Adonai. No queremos pasar por alto el llamado que nos estás haciendo. Y entonces recibirte en el aire. Darte la bienvenida. Baruch haba Beshem Adonai. Bendito eres, tú que vienes en el nombre de Adonai. Bendito, te vamos a decir bendito. En el nombre y por los méritos de nuestro Adón Yeshua te pedimos todo esto. Amén y amén. Bendiciones, mis hermanos. Gracias, gracias. Amén, amén. Gracias, hermano Uziel. Dios lo bendiga. Amén, amén. Gracias, mi hermana. Amén. Bendiciones, hermano Uziel. Excelente Amén, amén. excelente Palabra. Amén. Buenas noches a todos. Dios los bendiga. Shalom, shalom, hermanos. Amén.